Y después la otra causa donde terminó todo este dinero de la ruta del dinero K, por la que Baez fue condenado, y fue condenado porque Suiza, las Islas Vírgenes y todas las jurisdicciones internacionales empezaron a develar los secretos bancarios, los secretos de las sociedades, y llegó toda la información a la Argentina, y por eso fue condenado. La otra causa, donde fue gran parte de ese dinero, es Otesur y los Sauces, donde la señora encontró sentados a dos jueces subrogantes, y por eso la importancia de que los cargos estén cubiertos con jueces estables, dos jueces subrogantes que la sobreseyeron de la noche a la mañana después de 10 años de investigación. Jueces que, por supuesto, bueno, con Ricardo López Murphy hemos firmado el pedido de juicio político, y que la sobreseyeron esas otras causas, que es donde terminó el dinero, gran parte del dinero, Otesur y los Sauces, hoteles absolutamente fantasmas que tenían facturaciones y demás, porque ahí se reciclaba el dinero. Esto que se ve y que está todo en juicio es lo que Cristina no quiere que avance. Vudú, cuando llegó a sentencia, fue condenado por todas las instancias. Milagros Salas, con la plata que tenía para repartir de viviendas y a la gente para ayuda social, y que se apoderaba y después extorsionaba, el uso político que hizo Salas de ese dinero, porque además se quedó con gran parte de él, también fue condenado en todas las instancias. Baez fue condenado, Jaime fue condenado, Devido fue condenado. Cuando llegan los tribunales a dictar sentencias, las condenas se caen por su propio peso, no hay manera que no condenen, y por eso están ahora como demorándose, porque además parecía que Cristina obviamente volvía con un poder que se llevaba puesto todo, y los jueces, bueno, esto es derecho, no es matemática, por lo cual pueden aparecer nulidades y chicanas, y las demoran, y bueno, son los juicios duran en promedio 12 años, con lo cual imagínense los gobiernos que pueden pasar, y los jueces saben que quedan ahí, con lo cual estamos bien complicados. Pero más allá de esto, me parece que hoy tenemos, por ejemplo, estaba hablando San Martino de las cajas políticas, ¿no? Porque hay también una gran hipocresía atrás de todo esto. Las campañas políticas y el financiamiento de los políticos para llegar a ser exitosos está en el Estado. El Estado es un botín, es una caja a partir de la cual se generan los fondos necesarios para financiar las campañas y darle alternativas a los políticos. Y esto es así. Entonces, por eso los estados, por ejemplo, hoy tenemos que Aerolíneas Argentinas, hay 200 millones por día que Aerolíneas Argentinas va y le pone, porque da pérdida, porque una compañía que está para otra cosa, no está para volar ni para hacerla eficiente. Entonces, 200 millones de aerolíneas. Estas cajas políticas que financian las campañas son un gran problema en la Argentina, porque como los necesitan unos, los otros también los necesitan, porque si no, no son competitivos. Entonces la transparencia en el financiamiento de las campañas, en el uso o en las estructuras del Estado, tiene que ver con su informatización. Si nos gastáramos ese dinero en informatizar al Estado, que es un Estado en papel, con regulaciones, oscuro, donde dependemos de la voluntad de los funcionarios y no de las reglas y de los circuitos y de los protocolos, como decía San Martino, si tuviéramos ese Estado, la eficiencia sería tal que yo creo que aparecería tanto dinero que no hablaríamos del ajuste a los planes sociales. Los grandes ajustes hay que hacerlos en un Estado que es absolutamente ineficiente, corrupto, llenos de peajes. Créanme que se nos va mucho dinero en esto. Los subsidios para las empresas de Tierra del Fuego, los subsidios para los transportes, los subsidios para las empresas vitivinícolas de Mendoza, está todo subsidiado en la Argentina. Los empresarios tienen los cotos donde se sientan, y ese statu quo que también les conviene a los empresarios es el gran problema de los argentinos. Sacarnos la careta es muy difícil y no se va a poder hacer de un modo radical. Entonces, los que nos metemos en política tenemos que saber que hay cosas que funcionan con determinadas reglas, que lo que hay que empezar a hacer es ejemplares para tratar de correrlas. Cuando venían a la Unidad de Información Financiera a pedirnos información de inteligencia para hacer campaña política, que había, decíamos que esta información no puede salir de la Unidad de Información Financiera. La ley nos indica que es confidencial, que es secreto, y el único lugar donde sale nuestra información es a los juzgados penales. Bueno, había que hacer entender esto a la política. Yo ejercí la profesión muchos años, tenía amigos abogados muy importantes, con clientes muy importantes involucrados en los casos de corrupción, que venían a verme. Y bueno, vinieron un año con el café de por medio hasta que se dieron cuenta de que yo iba a cumplir mi función. Y la verdad que fueron 4 años donde, lamentablemente, ahora he vuelto a verlos a todos, pero había cierta distancia. Es ser y parecer.
Y eso en la Argentina no es así. En la Argentina es hacerte amigo del juez, hacerte amigo del político. Nos morimos por sentarnos al lado de la mesa o tocarles el timbre a los gobernantes de turno. Entonces nuestro problema es cultural. Y creo que de a poquito, con el ejemplo, hay que empezar a cambiarlo. Y por eso Ricardo para mí es una persona que me inspira. He conocido a todos, o sea, en la Unidad de Información Financiera, a todos los que han formado parte del poder de Juntos por el Cambio, yo los he conocido. Y lo único que tengo para decir es que Ricardo a mí me da la tranquilidad de militar al lado de un tipo que tiene coherencia y que tiene honestidad. Dentro de las buenas noticias, quizás creo que tenemos que celebrar, porque tiene que ver con esto que digo del financiamiento de campañas, de partidos políticos, la ley para comentar algo actual, de boleta única. Con las boletas, los partidos hacen grandes negocios porque se recibe plata para imprimir boletas, mucha plata para imprimir boletas, en las PASO, en las elecciones finales. Entonces, este dinero los partidos van a ser privados de este dinero si se implementa la boleta única. Entonces ese es uno de los primeros obstáculos políticos. ¿Por qué no dan el acuerdo? Si esto es realmente transparente, fácil, tenemos las caras de los políticos que vamos a votar, los tildamos, el Estado reparte las boletas, es simple, no necesitamos tantos fiscales, otro curro de los días electorales, los fiscales que cobran muchos. Es más, por ahí si le pagan mejor, pensamos que fiscaliza para nosotros y estamos fiscalizando para el resto. Entonces, esto lo soluciona la ley de boleta única. Pero no electrónica. No necesariamente, esta es papel. La electrónica. A mí me tocó estar en mesa. Bueno, de la Cava. Fue en Capital y Sí. en donde estuve en las dos como presidente de mesa. Sí. Me dijiste que hubo después balotaje. Y al principio sí, obviamente era un chino, me tenía que levantar, pararme enfrente de la máquina. Algunos me decían, venite de este lado porque no hay problema, no me importa si sabes si te enterás a quién voto. Le digo, no, yo no me puedo meter con quién está votando, le digo, yo me tengo que quedar de este lado. Pero yo le voy guiando, usted dígame qué es lo que le aparece en la pantalla y le voy diciendo. Después, la vez siguiente, cuando hubo balotaje, ya la gente venía y yo estaba re canchera. No hay duda. Lo que pasa era ahí me di cuenta que era muy práctico. Al principio me quería matar, porque justo a mí me toca la Lo que pasa con el electrónico es que está teniendo muchos cuestionamientos en los países, porque como la tecnología es todo un tema, la manipulación. Yo soy salteño y el voto electrónico viene de Salta, no viene de Alemania. No, bueno, las iniciativas, pero bueno, las últimas, las grandes empresas que las grandes empresas, ¿no? Me parece no es el tema. Claro, pero yo lo quería mencionar como iniciativas que la política resiste porque le da más transparencia al acto electoral, sin duda, y saca los curros, porque siempre atrás de una resistencia hay un curro. La otra gran iniciativa que es Ficha Limpia, y que dice, no, miren que a Lula lo excluyeron, ¿qué te dicen enfrente? Que a Lula lo excluyeron de las elecciones presidenciales porque Ficha Limpia, sí, claro, por Ficha Limpia. Entonces hay un estatus de ética que se discute, y la política, los proyectos que están dando vuelta con la ficha limpia es llegar a la condena, que yo digo, ¿qué condena? Con el requerimiento de elevación a juicio, que son los estatus que tienen. No, bueno, pero en ese caso Mauricio Macri, como asumió el gobierno de la ciudad, procesado por los casos de las escuchas, bueno, no podía ser. Entonces, exigir un estatus, un estándar de ética, que bueno, lamentablemente discute la política. Otro de los grandes temas son los fueros parlamentarios. ¿Fueros parlamentarios por robar? O sea, tenemos que dar fueros parlamentarios por robar, y esto estaba seriamente pensando para que sea una iniciativa de Ricardo hoy el tema del fuero parlamentario. Ha debido, porque la cuestión de turno en la Cámara de Diputados se les ocurrió, no sé qué habrán negociado a cambio, pero el desafuero de debido permitió que estuviera preso, pero el desafuero de Cristina no. Y yo hay que decirlo, Pichetto fue la voz cantante. Entonces tenemos que convivir en política, y no es que uno pueda repartir para todo lado, porque no hay duda de qué lado tenemos que estar hoy del mostrador, porque a los primeros que hay que combatir es al kirchnerismo, y cuando recién sepamos que el kirchnerismo está bien lejos de ganar, podemos ponernos a discutir nosotros nuestras diferencias, que las hay y muchas, pero hay que identificar muy bien dónde tenemos el problema, porque este país no se cambia a los gritos, este país se cambia con mayorías parlamentarias.
Y siendo un gran bloque, más allá de nuestras discusiones en Juntos por el Cambio, si me preguntan a mí, solo con un buen número de diputados, por ejemplo, vamos a poder sancionar boleta única. Con un buen número de diputados y senadores vamos a poder sancionar ficha limpia, o poder poner transparencia al financiamiento de las campañas políticas, o poder avanzar en cambios estructurales que hagan al pilar del que sobre todo yo hablo y me ocupo, que es el pilar de la integridad. Entonces, como vemos, no solo depende de las respuestas que nos den los jueces y los fiscales, dependen de muchas cosas que podemos hacer en el hoy y ahora, y que puede hacer en el hoy y ahora la política, y que muchas veces no las hace, porque en el fondo están todos como revolcados en el mismo lodo. Entonces, hay que empezar a elegir personas, y hay que empezar a elegir personas que tengan la mínima tacha o mancha que puedan tener muchos de los que se dedican a política. Cero no va a haber, pero tenemos que empezar a elegir mejor. Y uno sabe muchas veces cómo viven sus funcionarios. Entonces, elijamos, y elijamos bien. Y ojalá los argentinos un día no elijamos lo menos peor. Pero bueno, para eso por ahí todavía nos falta un poco. Yo tenía otras cosas anotadas más allá de los casos de corrupción, y que obviamente después, si les interesa, me pueden preguntar, que hablé de las cajas de la política, el financiamiento de los partidos políticos, las pautas publicitarias, la libertad de prensa, que es vital para una democracia, y es por las dos cosas que van primero a los progresismos regionales para quedarse con todo el poder: son la justicia, para controlar las elecciones y ser impunes, para controlar los procesos electorales y ser impunes, y la prensa. No solo la libertad de prensa de los medios que los cooptan, sino que después asustan y le meten mucho miedo a las fuentes de información, con lo cual se empieza a coartar todo el sistema de democracia, de control de la democracia. Bueno, la prensa tiene que ser libre, buenísimos los medios de comunicación, cuanto más libre mejor, pero las pautas publicitarias, nadie habla tampoco de esto, pero manejan, por supuesto, los contenidos